Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean cada uno en su vida en este día miércoles 6 de diciembre del año 2023. Sean bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande y poderoso, grande y maravilloso, grande eres tú, mi Señor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es tuya, Señor amado Padre. Dios todopoderoso, Dios santo, alto y sublime. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuán grande y maravilloso eres tú, mi Señor, digno de ser adorado, digno de ser glorificado. Padre, venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, adorar, alabar y glorificar su santo nombre a través de la predicación de tu palabra, Señor. Padre amado, Padre bueno, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones, que contra ti y contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. Pero venimos delante de su presencia, Señor, en este día para alcanzar misericordia, Señor. Nos postramos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, sabiendo que usted no lo desprecia, Señor. Padre, lávanos, límpianos, santifícanos, purifícanos. Redímenos de pecados, Señor. Limpia, Señor, el pecado, la iniquidad. Que toda oscuridad, Señor, amado Padre, que hay en nuestros corazones, Señor, sea alumbrada esta mañana la luz del entendimiento por medio de tu palabra. Convence, Espíritu Santo, de pecado, de juicio, de justicia. Padre, otorga don de fe, don de arrepentimiento, para que el día de hoy, Señor, sean añadidos los que tengan que ser añadidos conforme a tu voluntad. Precioso Rey de Gloria, ayúdanos en este día. Si usted es sanando al enfermo, libertando al cautivo, precioso Dios, precioso Rey, Señor y Salvador, liberta a aquel que está cautivo en la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, el asesinato, el homosexualismo, el lesbianismo. Liberta a aquel que está cautivo en el tráfico de armas, de droga, tráfico de órganos, trata de personas, Señor. Liberta a aquel que está cautivo en el asesinato, el sicariato, Padre. Rompe esas cadenas de esclavitud, Señor amado Padre. Y si usted sanando a los quebrantados de corazón, Señor. Todo odio, rencor, resentimiento que está guardado en sus corazones, hoy, Señor amado Padre, se conviertan en gozo, en paz, Señor amado Padre. Bendito Rey de Gloria, ayúdanos en esta mañana, Señor. Porque ciertamente, Señor amado Padre, usted es el único que nos puede ayudar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Señor. Gracias te damos por este día de vida. Gracias por tu amor y misericordia derramado en la cruz. Gracias, Señor amado Padre, por todo lo que has hecho y aún por lo que harás. Gracias porque solamente tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor amado Padre, por la vida. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias por la familia que nos has dado. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por todo, Padre. Gracias por permitirnos predicar tu palabra, Señor. Si usted reprendiendo a Satanás y sus demonios, Padre, todo plan satánico, destrúyelo. Todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, hueste espiritual de maldad, la ponemos bajo la planta de tus pies. Sean estos tronos o señorío, usted es el único que tiene potestad sobre todo, Padre. Usted es el que tiene potestad en el cielo, en la tierra, en la agua y debajo de ella, Señor. En ti confiamos, Señor.
y ponemos este programa en tus manos, Señor. Que sea usted, precioso Espíritu Santo, guiándonos. Que sea usted, precioso Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas. Pasa carbón encendido en mis labios para que no sean palabras persuasivas de inteligencia humana ni sabiduría humana, sino que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento a la verdad que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, vamos a abrir las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 5, verso número 4. Iremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hoy vamos a estar compartiendo, amados hermanos, bajo el tema ¿cómo vencer el pecado que mora en mí? ¿Cómo vencer el pecado que mora dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, en nuestra propia concupiscencia? Porque ciertamente, gloria sea al Señor, usted y yo, la única manera de poder vencer al mundo, la única manera de poder vencer a nuestra carne, la única manera de vencer nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, la única manera de vencer el pecado es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera de vencer al pecado, porque Él venció ahí en la cruz. Y esa fe en Jesús es la que nos va a ayudar. Conversaba con alguien hace algunos días atrás en un centro de rehabilitación y decía: pastor, yo he entrado y salido muchas veces de aquí, pero ¿por qué sucede aquello? Porque el hombre confía y pone su confianza en el hombre, su confianza en la ciencia, y no pone su confianza en Dios. Porque el hombre puede sanarse físicamente, porque puede ser desintoxicado, gloria a Dios por la medicina, puede ser desintoxicado, puede ser recuperado, pero solamente en la parte corporal. Pero espiritualmente está atado al pecado, espiritualmente está siendo esclavo del pecado, espiritualmente tiene una lucha. Y el único que puede ayudarte a vencer en esa guerra, en esa atadura, en esa ligadura que tienes en tu vida, se llama Jesús. Porque el único que puede borrar tu pecado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que te puede libertar se llama Jesús. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre. En Lucas capítulo 4, verso 18, lo que Jesús vino a hacer en la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Y dice Lucas capítulo 4, en el verso 18, gloria a Dios. Y quiero que ponga mucha atención usted, amado amigo y amado hermano, en lo que enuncia el verso número 18. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso vino a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino, pero había sido ungido por el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo tiene que ver mucho en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y el Espíritu Santo, como es esto, hermano, como es esto, predicador, el nuevo nacimiento. Usted puede vencer al mundo cuando usted vive una vida en el Espíritu. La única manera de poder vencer es naciendo de nuevo. La única manera de poder vencer al mundo es viviendo en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu es necesario el nuevo nacimiento. ¿Qué nos dice la palabra acerca de ese nuevo nacimiento? Y ese nuevo nacimiento es otorgado a los hijos de Dios. Cuando el ser humano se convierte en hijo de Dios. Cuando el ser humano viene a ser hijo de Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Dice Juan en el capítulo 1, en el verso 12 y el verso 13. Dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hijos de Dios. Y el verso 13 complementa algo muy importante. Dice: los cuales, escuche bien cómo dice, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Tres cosas importantes que nombra aquí. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento es espiritual. Ese engendramiento es espiritual. ¿Por qué? Lo que dice Juan capítulo 3, cuando Nicodemo tiene un encuentro con Jesús, y eso sucede cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, es ese nuevo nacimiento. Lo mismo que la mujer samaritana. Tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice: si tú supieras con quién habla, tú le pidieras a él que te dé de beber. Y esas corrientes de agua de vida que saltan para vida eterna es el Espíritu Santo que mora en el creyente, que mora en el Hijo de Dios, el que le ayuda a vencer al mundo. La fe en Jesucristo es la que vence al mundo, es la que vence al pecado, porque Cristo fue el único que pudo vencer al pecado. Y el único que te puede ayudar a vencer el pecado. ¿Y cómo puedes vencer el pecado? Teniendo un nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3 habla la Escritura y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier hombre, era un principal. Era un hombre importante, era un hombre prominente, era un maestro de la ley.
porque cualquiera puede conocer y saber y ser un maestro de esta palabra y conocer toda la escritura, aprenderse toda la escritura. Pero el verdadero nacimiento, la verdadera vida espiritual es diferente. Y cuando dice la palabra que Él vino a dar vista a los ciegos, no habla solamente de los ciegos físicamente, habla de los ciegos espirituales, los cuales eran los hombres de aquel tiempo. Cuando Jesús vino a predicar la palabra, habían hombres maestros de la ley, pero eran ciegos espirituales. Tenían embotado el conocimiento y el entendimiento. Además de eso, tenían su corazón entenebrecido. Eran incrédulos. Pero hoy le animamos a usted que crea. A usted, porque dice la palabra, el que cree y le recibe, les da la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Y es el nacimiento espiritual. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le dice así a Jesús. Pero Jesús le responde y le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sus ojos espirituales son abiertos cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, porque ahora su vida es espiritual. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro que no se puede. Pero por eso habla en el verso 13 de Juan capítulo 1 acerca de ese nuevo nacimiento. Los cuales no son engendrados. No puede volver a entrar al vientre de su madre, pero sí puede nacer espiritualmente. Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, escúcheme bien en esta parte, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, ahí hay esa diferencia entre el que es nacido de la carne y el que es nacido del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El que cree y le recibe les da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, ese engendramiento viene a ser espiritual y el hombre es nacido del Espíritu y no de la carne. Por eso dice, los cuales no son engendrados, en el verso 13 de Juan 1, cuando dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento espiritual es el que le va a ayudar a vencer al mundo, ayudar a vencer a su carne, los deseos de su carne, a vencer el pecado que mora dentro nuestro. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quiere usted un cambio en su vida? Entonces tiene que nacer de nuevo. ¿Qué más nos dice la palabra para vencer al mundo?
Escuche bien. La fe que vence al mundo, la fe que vence al pecado. Primera de Juan capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso dice Juan 1:6, a todo el que cree y le recibe, les da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Escuche bien, nacido de Dios. No nacido por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. Nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo el que ama a Dios también ama a su Hijo. El que dice que ama a Dios tiene que amar a Jesús y reconocer que Jesús es el Salvador. Reconocer que Jesús es el único autor y consumador de la fe. Reconocer que Jesús es el dador de la vida. Reconocer que Jesús es el camino a la salvación. Reconocer que en Jesús está la vida eterna. Reconocer que Jesús es la luz del mundo. Reconocer que Jesús es el pan de vida. Reconocer que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocer que Jesús es el pastor de las ovejas. Él es el buen pastor de las ovejas. Jesús. Y que nadie las arrebatará de su mano. La única manera de vencer es con Jesús. Porque con Él somos más que vencedores. Él venció al maligno, Él venció al diablo en la cruz, Él derrotó a Satanás en la cruz y todo está bajo la planta de sus pies. Con Él es la única manera de vencer. La fe que vence al mundo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Cuando usted ama a Dios, guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios, en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esa fe en Jesús. Esa fe para pedirle a Él que nos ayude. Él es el único que nos puede ayudar para vencer. Él dice, clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca he hecho esto en una predicación en vivo de contar testimonios. Pero voy a contarle un testimonio que pude vivir a los pocos meses de haber recibido a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. El enemigo comenzó a quererme otra vez hacer volver atrás. Y el enemigo, aquel diablo, Satanás, que el Señor le reprenda, dice la Escritura que vino a hurtar, matar y destruir. Y Él acecha contra usted. Porque Él conoce de dónde usted viene. Si a usted no le gusta, ni nunca probó droga, Él no lo va a tentar con la droga. Él lo va a tentar con lo que usted, con lo que Él sabe que usted es débil. Pero Dios es nuestra fortaleza. Y nadie puede arrebatar de sus manos a sus ovejas. Y si su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Usted tiene que clamar a Dios. Quería retroceder. Quería volver atrás al pecado. Y tuve que llorar. Tuve que clamar. Tuve que tenderme en el piso.
inclinarme a Él. ¿Sabe que Él no desprecia un corazón contrito y humillado? Tuve que humillarme ante Dios y decirle: Señor, yo renuncio. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé, y que tú me enseñarás cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué hizo el Señor? Borró de mi memoria muchos nombres. Borró de mi memoria claves. Borró de mi memoria y aún borró una página social que yo tenía. La eliminó por completo. Nunca más supe de ella. Hasta el día de hoy. Porque cuando usted clama, es porque usted tiene fe. Y la única manera de vencer al mundo es por medio de la fe en el Señor. Lo hice con fe, pidiéndole: Señor, borra de mí. Haz algo, Señor. Yo no quiero volver atrás. Cuando usted clama, Él responde. Y la única manera de vencer al mundo, de vencer el pecado, de vencer la tentación, es sometiéndose al Señor. Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él de vosotros huirá. El diablo va a huir de su vida cuando usted tenga a Cristo en su corazón. Porque la única manera de resistir al diablo, la única manera de hacerle frente al diablo, que el Señor le reprenda, es con esta palabra. La única manera que Jesús, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, fue declarar la palabra. Porque esta palabra es de poder. Esta palabra es la espada del Espíritu para que usted derrote a sus enemigos. Y su enemigo es el diablo. Él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Él vino el tentador, dice Mateo capítulo 4. Vamos a ver cómo Jesús venció a Satanás ante la tentación. Y dice la palabra, gloria sea el Señor, Mateo capítulo 4, tentación de Jesús. Si el diablo atrevido, gloria sea el Señor, tentó a Jesús, usted es más poderoso que Jesús. Usted es Dios. Usted y yo vamos a ser tentados diariamente, en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida. Pero la única manera de vencer es por medio de la fe. Es de la fe que vence al mundo. Jesús pudo vencer utilizando esta arma poderosa. ¿Cómo más pudo vencer? Porque él estaba buscando la presencia de Dios en ayuno y en oración, apartado para él. Quienes ayunan y oran, pues tienes que haber nacido de nuevo. Si no oras y no ayunas, no has nacido de nuevo. El mundo, la carne, lo que es nacido de la carne dice que carne es. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y el hombre espiritual conoce que su espíritu, que su carne es débil, pero el Espíritu Santo es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad de agradar a Dios. Jesús es tentado en el desierto. Tipología del desierto. Nuestras vidas. En medio de la necesidad. En medio de tus problemas. Es donde llega la aparente solución de Satanás para tentarte.
en este tiempo de necesidad, en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de desesperación que estás pasando por tu vida. El diablo te engaña y te hace pensar que la droga, que el alcohol, que la prostitución, que el alcoholismo, que si quieres tener poder, tienes que usar las armas. Y si quieres ser poderoso, tienes que matar. Pero estás siendo esclavo del pecado. Te hace pensar que la droga te va a hacer sentir bien. Que el fornicar, adulterar y emborracharte te va a hacer sentir bien. Pero es una mentira. Es un engaño de Satanás. Él trabaja bajo el engaño, la mentira. Y fue por el engaño y la mentira a la cual creyó Eva y comió junto a su marido Adán. Y entró el pecado en la humanidad. Pero así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, asimismo por un hombre vino la salvación y la vida eterna por medio de Jesús, el Señor y Salvador nuestro. Y aquí dice la Escritura que aquel que fue tentado en todo y no pecó se llama Jesús. Y él, ese cordero, sin mancha alguna, sin tacha alguna, es el que usted tiene que buscar, su Señor y su Salvador. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Satanás no te va a tentar cuando no tienes necesidad. Él te va a tentar en medio de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de tu angustia, en medio de toda tu desesperación. Ahí cuando todos te hayan abandonado y te estás triste, afligido, y el diablo, que el Señor le reprende, dice, mátate porque nadie te quiere. Anda y diviértete, goza. ¿Y cuál es ese gozo que te invita el mundo? Que el diablo te invita. Alcohol, sexo, droga, baile, las cosas de la tierra. Y todos somos tentados. Pero la fe que vence al mundo es esta. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Con esta espada poderosa, la palabra. Dice aquí la palabra del Señor. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aleluya, qué precioso. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quería poner, él sabía que Jesús era Hijo de Dios. Él lo sabía. Y el diablo sabe cuando usted es hijo o no es hijo de Dios. El diablo conoce a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Los que no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han hecho la oración de fe y han dicho, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame. Hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo, porque cuando usted es sellado con el Espíritu Santo, en ese nuevo nacimiento, usted tiene una marca que es propiedad de Dios. Y lo que es nacido de Dios, el maligno no le puede tocar. La única manera que le pueda tocar es cuando Dios se lo permita. Cuando Dios, que tiene potestad sobre todo, le diga ve.
como hizo con Job. Él le dijo, bueno, ve, anda, me has incitado, anda, pero no le toques su alma, porque su alma, amado amigo, amada amiga, es la que tiene la eternidad. Su alma es la que tiene que salvar. Este cuerpo físico es del polvo y al polvo volverá. Pero su alma es eterna. La salvación de su alma es importante. Por eso es necesario nacer de nuevo. De agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Para poder vencer al mundo, tienes que haber nacido de nuevo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que mora en el corazón del que ha nacido de nuevo, que mora en el corazón del creyente. Esta palabra, que es la espada del Espíritu, es la verdad. Esta espada poderosa, usted tiene que usarla. ¿Cuándo la usa? Cuando ha creído en Jesús. ¿Cuándo la usa? Cuando usted sabe que Cristo tiene poder. Que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo tiene poder para poder echar fuera demonios. Para poder ministrar el poder de Dios, tienes que nacer de nuevo. Para vencer al mundo, tienes que nacer de nuevo. Para poderle hacer frente a Satanás, al diablo, que el Señor le reprenda, tienes que haber nacido de nuevo, porque Él no tendrá nada de qué acusarte, porque sus pecados han sido borrados y ahora usted es hijo de Dios. ¿Quiénes vencen al mundo? Los hijos de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Una gran verdad. Sí, eso dice Salmo 91. Pero el diablo tuerce la palabra, él te quiere hacer dudar, él quiere que si no te hace caer de una manera, él busca otra manera de hacerte caer. Él tiene estrategias. El diablo es astuto. Y él te nombra la palabra de tal manera que usted o dude de la palabra o a causa de la palabra hacerlo tropezar, tentando a Dios. Pero usted, cuando ha nacido de nuevo y en su corazón mora verdaderamente el Espíritu de Dios, la palabra, entonces usted va a hacer lo correcto. Y la única manera de que el hombre haga lo correcto es viviendo en el Espíritu. La única manera que el hombre se aparte del pecado es naciendo de nuevo. La única manera de borrar tus pecados es creyendo en Jesús y aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Esa es la fe que vence al mundo. La única manera de vencer el pecado que mora en mí es por medio de Jesús. La sangre del Cordero limpia y quita el pecado del mundo. Es la manera de vencer al pecado. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, mire, el diablo no se va a dar por vencido. El diablo va a ser persistente en quererlo tentar, en tentarlo y quererlo hacer caer. Pero la única manera de vencerlo, la única manera de resistirlo es por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu. Dios es espíritu. Y su nacimiento, su vida y la mía tiene que ser espiritual.
No podemos vencer al diablo diciéndole diablo sucio, diablo feo, ni ninguna de esas maneras, sino nombrándole aquel Dios todopoderoso, nombrándole su palabra, nombrándole al Cristo de la gloria, aquel que le derrotó en la cruz y haciéndole saber que Él está vencido, haciéndole acuerdo al diablo que Él está vencido, que Jesús lo derrotó ahí en la cruz del Calvario. Cuando Él venga a decirte muchas cosas trayéndote a la mente, dígale: calla, diablo, que el Señor te reprenda. Tú estás vencido y estás ya condenado, pero yo tengo esperanza. Su esperanza, amigo, su esperanza, amiga, de salir del pecado, de salir de ahí de la inmundicia, de salir de la iniquidad, se llama Jesús de Nazaret. El único que te puede libertar del pecado. El único que puede romper esas cadenas de esclavitud se llama Jesús de Nazaret. Los fariseos decían: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? El hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo de la iniquidad. Pero hoy Cristo rompe tus cadenas. Hoy Cristo va a romper las cadenas. Déjalo entrar en tu vida. Déjalo que Él haga algo precioso en usted. Y usted experimente ese nuevo nacimiento. Porque la única manera de vencer al mundo, oiga, el diablo le ofrece todo a usted. ¿Cuándo? Cuando está en la necesidad. Y Jesús estaba en necesidad ahí en el desierto. Estaba en carne igual que nosotros. Era un hombre como nosotros. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y usted y yo vamos a ser tentados. Pero la única manera de vencer al mundo es sometiéndonos a Dios. Para poder resistir al diablo, y él de vosotros huirá, dice la palabra. Así que, amigo, la única manera es que usted hoy se someta a la palabra. La única manera de vencer al pecado es que hoy venga a los pies de Cristo. Con Él somos más que vencedores. ¿Quiere vencer la enfermedad? Él llevó en sus llagas nuestras enfermedades. ¿Quiere vencer al pecado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Molido fue por nuestros pecados, dice la palabra. Así que hoy tienes esta oportunidad, amado amigo. La única manera de vencer el pecado que mora en usted es esa. ¿Qué más nos dice la palabra? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero hay gente que sirve al mundo, que sirve al diablo. Pero que hasta hoy le sirvas al diablo, amigo, amiga. ¿Cómo le sirves al diablo? Cuando vives una vida de pecado, de práctica del pecado, eres servidor de Él. ¿Qué dice la palabra? Volvamos a 1 de Juan capítulo 5. Y dice así: dice la palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, el conocimiento de la vida eterna. Dice: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Si usted no cree al Hijo y no cree a Dios, no tiene vida eterna. La única manera de vencer al mundo es por medio de Jesús para tener vida eterna. Ahora, si usted, gloria sea al Señor, practica el pecado, escuche bien, dice aquí, la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3. Hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que le han creído en Él y le han recibido. Son hijos de Dios. Por eso dice todo, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Esos son hijos de Dios. Escuche bien. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es ese que apareció? Jesús. Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El tentador vino, pero no lo pudo hacer pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. No, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Escuche bien ahora. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La única manera que usted pueda vencer el pecado que mora en usted es por medio de Jesús. Para esto apareció, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese es como usted puede vencer al mundo, por medio de la fe. Romanos capítulo 5 dice la palabra, en Romanos capítulo 5, amado amigo, es importante que usted lea la escritura y usted crea esta palabra que estamos hablando del día de hoy. Dice, resultado de la justificación. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que vence al mundo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, dice aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Así que la única manera de vencer al mundo es esa. Ahora, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Quieres que Él deshaga las obras del diablo en tu vida? Entonces acéptelo como su Señor, como su Salvador, para que usted viva en el Espíritu, tenga ese nuevo nacimiento. Recuerde que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quiere vencer al mundo? ¿Quiere vencer el pecado que mora en usted? Entonces, acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, en el capítulo 4 de Primera de Juan, dice aquí la palabra, en el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Dónde está? En el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, ¿quién es el que estará en usted para vencer al mundo? Es el Espíritu Santo. Cristo Jesús estará en usted. El que no tiene el Espíritu de Cristo dice que no es de él. Pero si usted tiene el Espíritu de Cristo, entonces el Espíritu Santo dará testimonio que usted es hijo de Dios. Y el maligno no le tocará. Ellos son del mundo, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que no les gusta escuchar esta palabra y tienen en poco esta palabra es porque no son de Dios. Los que son de Dios oyen esta palabra y la hacen, la ponen en práctica. No tenemos que ser oidores olvidadizos. Si hoy usted escucha esta palabra, crea que hay un Cristo glorioso que puede apartarlo del pecado. Que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo vencer al pecado que mora en mí? La única manera es nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al pecado. Amén. Nuestra fe. Y esta es la victoria, dice la palabra. Escuche bien. En el verso número 4. Escuche bien. La fe que vence al mundo. La fe que vence al pecado. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La victoria. Escuche bien. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo, dice. ¿Por medio de qué? Escuche bien. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice, por gracia soy salvo. ¿Ven? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La única manera de vencer el mundo, de vencer el pecado, es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. El don de Dios, el regalo de Dios. Jesús es el don de Dios. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, si supieras, si conocieras el don de Dios, si conocieras a Jesús, si conocieras al Cristo, al Salvador, tú le pedirías a Él y Él te daría de beber. Y Él quiere hoy darte de beber de su Espíritu para que puedas vencer al mundo, para que puedas vencer al pecado que mora en ti. La única manera es por medio del Espíritu, viviendo una vida en el Espíritu. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En quiere decir dentro de Jesús, dentro de la vida cristiana, en el cuerpo de Cristo, no fuera de Él. Apartado de Él nada somos y nada podemos hacer. Dentro, los que están en Cristo Jesús, los cuales, dice, escuche bien, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 claramente lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Cómo fue llevado Jesús al desierto? Fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a sustentar. El Espíritu Santo, aquel que recibes cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te va a guiar a toda verdad. Y la verdad está en la palabra. Amén. Ahora, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si usted es deudor a la carne, usted vive conforme a la carne, entonces vivirá conforme a la carne. Pero, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es necesario nacer de nuevo para vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Escuche bien y con esto vamos a ir terminando. Gálatas capítulo 5, en el verso 19 al 22, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que los que andan conforme a la carne irán a una condenación eterna. Pero hoy la manera de cómo vencer al pecado que mora en mí es naciendo de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La única manera de vencer al mundo y al pecado es naciendo de nuevo. ¿Quieres hoy nacer de nuevo? ¿Quieres nacer de parte de Dios? Porque ya tuviste un nacimiento en la carne. Fuiste engendrado en la carne y en la sangre por voluntad de varón. Porque te engendró tu papá. Por eso Jesús no fue engendrado por sangre ni carne, sino por el Espíritu. Porque Él era totalmente Dios. Y ese Dios todopoderoso, que venció al diablo en la cruz, es la única manera que usted puede vencer al mundo. Cuando Él ahora more dentro de su corazón y usted tenga un nacimiento espiritual. Por eso le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. En el verso 3 le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La vida es espiritual. ¿Cuándo la vemos? Cuando nacemos de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, ¿quieres vencer al mundo? Tienes que ser hijo de Dios. ¿Quieres vencer el pecado? Tienes que vivir en el Espíritu. Amén. Así que hoy yo te invito, amado amigo, amada amiga, que aceptes a Jesús. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero la justicia es por la fe en Jesús. Tus pecados serán borrados cuando aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y vivas en el Espíritu. Entonces el Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos los que vencemos al mundo, los que vencemos al pecado. Y esta es la victoria, nuestra fe. Esa es la victoria que Cristo te quiere dar hoy. De que hoy aceptes a su Hijo como su Señor, como su Salvador. Porque escrito está en su palabra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el día de hoy muere al pecado para que puedas nacer de nuevo. Así que el día de hoy tenemos esa oportunidad, amado amigo, amada amiga. Tienes esa oportunidad el día de hoy. No la desperdicies, no la desprecies, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que te va a ayudar a vencer al mundo. La única manera de vencerlo es por medio de Cristo el Salvador. Hoy yo te animo a que lo recibas. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos los que podemos vencer al mundo. Los que podemos vencer al pecado. Sometiéndonos a Dios. Resistiendo al diablo. Y él de vosotros huirá. Porque Jesús resistió al diablo cuando fue tentado. Le dijo, vete, Satanás. Y dice que él lo dejó. Volvamos a darle lectura. Ahí en Mateo capítulo 4. Gloria sea al Señor. Y dice así. Escuche bien. En la última tentación. Porque eso es lo que usted tiene que decir. La única manera de decirle vete a Satanás es cuando usted ya es propiedad de Jesús. Porque mientras usted practica el pecado es del diablo. Pero cuando usted abandone el pecado y venga a los caminos del Señor y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pasará de muerte a vida. Habrá salido de las tinieblas a la luz admirable. Habrá cambiado de dueño. Y hoy es importante. Dice así, en el verso número 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. La única manera de servir al Señor y adorar al Señor es en espíritu. Porque Él le anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si usted no adora a Jesús en espíritu y en verdad, si no lo acepta como su Señor y Salvador, entonces no tendrá vida eterna. Pero hoy es importante que usted acepte a Jesús para tener vida eterna, para tener al Espíritu de Dios, porque esa fe es la que vence al mundo. Cuando viva en el Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y manifiestas son las obras de la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que son de la carne buscan hacer las cosas de la carne, pero los del Espíritu hacen las cosas del Espíritu. Así que el día de hoy, dice, el diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, cuando él le dijo, vete, Satanás, cuando usted le diga, vete, Satanás, porque hoy voy a ser de Cristo, entonces él lo dejará, lo tentará, vendrá nuevamente a tentarlo, pero la única manera de vencer al mundo es nuestra fe. La única manera como vencer al pecado que mora en mí es viviendo en el Espíritu, sometiéndome a Dios, resistiendo al diablo para que él huya de mi vida. ¿Qué quiere que el diablo huya de su vida? Hoy acepte a Jesús como su Señor y su Salvador para que tenga vida eterna. Amén. Entonces, vamos a orar. Si usted así lo desea y aceptar a Cristo, repita después de mí y dígale, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora, pero también reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir por mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, perdóname, límpiame, lávame de todos mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma para tener ese nuevo nacimiento en el Espíritu.
Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted hizo la oración de hoy en adelante, sigue estos 3 consejos bíblicos, ore todos los días, lea la palabra del Señor y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si usted hizo esta oración, pues escríbanos, déjenos ahí en el comentario su número de teléfono, su dirección, para guiarlo a una iglesia cercana a su hogar, para guiarlo en el camino del Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos permitido el día de hoy compartir tu palabra. Señor amado, ayúdanos a seguir adelante. Precioso Dios, salimos de esta transmisión más de tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones, Padre amado, en tu presencia que vaya con nosotros a nuestras labores diarias, a la oración, a la lectura de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.